A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras. More than 2,000 miles away. Get your kicks on Route 66. Efectivamente, ¿qué es Europa para un húngaro, para un checo, para un polaco? Desde el principio, estas naciones pertenecen a la parte de Europa arraigada en la cristiandad romana. Participan en todas las fases de su historia. La palabra Europa no representa para ellas un fenómeno geográfico, sino una noción espiritual que es sinónima de la palabra Occidente. En el momento en que Hungría ya no es Europa, es decir, Occidente, es expulsada más allá de su propio destino, más allá de su propia historia, pierde la esencia misma de su identidad. La Europa geográfica, la que va desde el Atlántico hasta los Urales, siempre estuvo dividida en dos mitades que evolucionaban por separado, una vinculada a la antigua Roma y a la Iglesia Católica, seña particular, el alfabeto latino, y la otra anclada en Bizancio y en la Iglesia Ortodoxa, seña particular, el alfabeto cirílico. Después de 1945, la frontera entre estas dos Europas se desplazó unos pocos de cientos de kilómetros hacia el oeste, y algunas naciones que siempre se habían considerado occidentales se despertaron un buen día y constataron que se encontraban en el este. Como resultado de ello, después de la guerra, se formaron tres situaciones fundamentales en Europa: la de Europa occidental, la de Europa oriental y la de esa parte de Europa situada geográficamente en el centro, culturalmente en el oeste y políticamente en el este, la más complicada de las tres. Milan Kundera, un occidente secuestrado esta noche en la República de las Letras. Antonella Esteves, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Aquí estoy con mi resfrío y yo estamos aquí. Aquí estamos con Milan Kundera. Con voz estéreo. Vean la maravilla de reseña biográfica. Milan Kundera nació en la República Checa y desde 1975 vive en Francia. Agregamos ahora que ha muerto, pero esa es toda la reseña porque no necesita más presentación. No necesita más. Milan Sí. Kundera, don Omar Sarraz. Buenos días, noches, perdón, ya estoy, no sé. Años. Y de pronto son años. Días, meses, años. Sí, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo está Alberto, Antonella? Bueno, aquí estamos con este libro, último texto, no último en escribir, porque hay muchos textos que son más antiguos, pero es el último texto que emana de la pluma de Kundera y se publica recientemente, luego de que estuviera, o sea, ya con sus últimos días, y cuando muere, bueno, nos parece que es un homenaje necesario hacer referencia a este escritor checo notable que se convirtió en francés en sus últimos años, que recuperó su nacionalidad checa. Esta fue una relación tortuosa con República Checa, en su momento Checoslovaquia. Fue muy tenso la situación de Milan Kundera, porque él se fue a Francia y se puso a escribir en francés. Y entonces los nacionalismos checos van a plantear la gravedad del hecho. Recordemos que esta es una zona donde el nacionalismo fue fundamental en la ruptura del orden soviético en la Europa del Este. Los distintos nacionalismos fueron mermando las capacidades políticas de la Unión Soviética, ya sea dentro de la Unión Soviética o afuera. Y por tanto, y estos nacionalismos también exigían de sus connacionales, ¿ya?, una conducta semejante. Pero aquí entonces se plantea Kundera ante el dilema súper importante de cómo se es occidental y se respeta su origen nacional al mismo tiempo, o cómo tú puedes conjugar eventualmente ciertas dosis de nacionalismo con la cultura occidental, y cómo aquellos países cuya historia queda ahí en un lugar intermedio, en un hiato entre dos mundos, cómo pueden vivir con una dimensión espiritual de Occidente que no se condice con la dimensión política del mismo Occidente. Entonces es todo un dilema entre
la presión soviética, por un lado, el dilema sobre las culturas de la zona desde el cirílico, desde el mundo eslavo, y las presiones por el lado occidental, europeo occidental, de Occidente, digamos, que viene a ser el canon, ¿no?, cultural asociado hoy día a lo que es la OTAN. Y aquellos países que están en una situación intermedia, bueno, lo pasan mal. Hoy día estamos con una guerra en una situación parecida, así que es bastante evidente. Y eso nos abre una discusión que yo lo encuentro genial desde el punto de vista de cómo un escritor, que además estas cosas igual las ha tratado en sus libros de alguna manera colateral, profundiza en este tipo de problemática. Ujú. Bueno, decir que Un Occidente Secuestrado, que salió en marzo de este año, antes de la muerte de Kundera, reúne 2 ensayos que fueron súper importantes, escritos por él. Uno del 67, que se llama La literatura y las pequeñas naciones, que fue un discurso en el Congreso de Escritores Checoslovacos, el 67, y otro que se llama Un Occidente Secuestrado o La tragedia de Europa Central, que es del 83, y que salió publicado en Le Débat, en noviembre de ese año 83. Y bueno, también decir que esto sale por Tusquets, que es el sello que saca a Kundera, que desde a lo largo de todo este año ha estado reeditando las novelas de Kundera, además, esto antes de su muerte, como también una invitación a leerlo. A mí me pareció muy interesante ambos ensayos, pensando además en el lugar donde se sitúa Kundera narrativamente, porque él se va de Checoslovaquia y los franceses, nunca falta, ¿cierto?, tratan de imponerle que su salida de Checoslovaquia tiene que ver con ser anticomunista, ¿cierto?, con ser antisoviético, con tener una mirada política muy militante. Y él siempre dice, yo soy novelista. Y yo creo que estos 2 ensayos son muy consistentes con eso, porque la pregunta que él se hace es el rol que tiene la cultura en la construcción de las identidades nacionales. Y cómo finalmente termina siendo lo único que les puede salvar y permitir una sobrevivencia, y como en el caso de estos países, Hungría, Polonia y Checoslovaquia, que como leyó Alberto, se pensaban Europa Central y en algún momento se vieron Europa Oriental, y tomados por la Unión Soviética, de alguna manera siente que pierden su vínculo con quiénes son ellos, no con quiénes son los otros, sino con quiénes son ellos vía la historia y la herencia judeocristiana. Entonces es un interesante libro, no solamente para entender un poco mejor la crisis de siglo XX en esa zona de Europa, sino también para entender la pregunta, o para invitarnos a hacernos preguntas respecto al rol de la cultura, cuando, y lo dice Kundera muy claramente en el segundo ensayo, la historia oficial no es tal, ni los medios de comunicación se hace cargo de esas preguntas. O sea, ¿quién se hace cargo de la identidad? Sí. Es una de las preguntas que plantea Kundera acá. Sí, antes de darle a Omar, solamente decir que efectivamente es bien interesante, porque la problemática de qué pasa cuando tú tienes una dimensión intelectual, espiritual, ¿no?, que está definida, que tiene una larga tradición, que se viene trabajando en las palabras y en las cosas de las personas todos los días, por centurias, por milenios, y de pronto la historia, como es, ¿ya?, necesariamente pasa por encima, porque dice, bueno, aquí ganó no sé quién, ¿ya?, una batalla, una guerra, y entonces entró, no sabemos por cuánto, y entonces cómo esa cultura se ve presionada en medio de ese escenario. Entonces es un problema de toda la vida, y es un problema para un conjunto de sociedades donde los valores occidentales permearon muy fuerte, pero que sencillamente un buen día amanecen con otra religión oficial, con otro idioma oficial, con otras condiciones oficiales, y tienes que tomar decisiones de cómo enfrentas ese escenario. De nuevo, apocalípticos integrados. De nuevo, Claro. sí. Bueno, aquí está la cosa, que es que Europa Central, aquí lo pone claramente Kundera,
fue una vez una entidad, tal vez solo en el siglo XIX fue una entidad política fuerte con el Imperio Austrohúngaro. Pero luego, dice en alguna página, todas las naciones que están dentro del Imperio Austrohúngaro, que tienen cosas en común y que son Europa Central, deciden hacer explotar el imperio. Joseph Roth, que es un gran escritor del Imperio Austrohúngaro, que estuvo después en el exilio, tiene una novela que se llama La Marcha Radetzky sobre el final de ese imperio, ¿no? Y luego cuando se desarma ese imperio, simplemente quedan todos estos países que están, digamos, cercados por potencias tremendas. Por un lado está Rusia, por otro lado está Alemania, que es lo más inmediato, ¿no? Entonces, es muy interesante el dilema que plantea, o la disyuntiva que tienen estas naciones, porque lo hace ver en el primero de los textos Kundera, en el discurso con los escritores en el 67, antes de la Primavera de Praga, que en un momento hubo un círculo de intelectuales checos que decidió revivir el checo y decidió ser una nación independiente. Entonces, una cultura independiente. Entonces, lo que dice Kundera es que para muchas naciones pequeñas sería más fácil y habría un gasto menor de energía integrándose a otra nación. Pues toda la posibilidad de germanizarse y simplemente dejar de ser checos. Pero decidieron conscientemente, con todos los costos que se podía implicar, ser una nación aparte, ¿no? Y no simplemente contribuir a una formación más grande donde podían haber tenido una presencia destacada, pero perdiendo su identidad nacional. Entonces, todas estas opciones que uno siempre piensa que son movimientos históricos de siglos, pero al mismo tiempo, por lo que dice Kundera aquí, son grupos de intelectuales que hacen esto. O sea, realmente la cultura y las decisiones de los intelectuales tienen consecuencias históricas impensables. Siempre estamos pensando en que los individuos son un poco manifestaciones de un gran movimiento, pero a veces los grandes movimientos están impulsados por esta individualidad, estos escritores, esta cultura. Bueno, entonces ahí está este asunto de que luego dice Kundera que nadie se sorprendió cuando Europa Central desapareció. O sea, de repente cae el Imperio Austrohúngaro, los países se van repartiendo. Que es el último imperio que cae. Claro, y Europa se olvida de que existe, y simplemente se habla de Europa Occidental y Europa Oriental. Y ese es el problema, quedan entre medio estos países que no pertenecen a ninguno de los dos lados. Muy interesante. Nos queda... Bueno, hay varias cosas, pero vamos al tema. Vamos al tema. A ver, partes tú, Anto, porque tienes un tema... Honorífico. Sí, bueno, ayer viernes murió Tony Bennett. Uh-huh. Que es un cantante fundamental en mi discoteca. Hay que decir, a mí me gusta mucho el jazz, y me gusta mucho el jazz de los crooners, y Tony Bennett era el último de los crooners histórico, y además yo le tengo mucho cariño porque es de esos artistas, y a lo mejor ahí hacemos el link con Kundera, ¿no? Ajá. Que era muy consciente del espacio que ocupaba y de su rol también en levantar otras voces y proteger una tradición, y al mismo tiempo invitar a las nuevas generaciones a conocer esa tradición. Yo les invito a que le den una mirada a los discos de duetos de Tony Bennett, que son de verdad unas joyas, y uno se encuentra con gente que jamás pensó que podía cantar así, cantando ¿Como quién? A ver, ¿como quién? Como Juanes, por ejemplo. Como Juanes. Hay una canción con Juanes que viene, bueno, Lady Gaga, que para mí fue yo le tenía mucho respeto a Lady Gaga, pero los dos discos que tiene con Tony Bennett son de un nivel que uno dice, pero ¿por qué esta mujer no canta así todo el tiempo? Así que bueno, vamos a escuchar a Tony Bennett. Además, un amigo jazzista me dijo que este era el mejor disco de Tony Bennett, y yo no le discuto, porque él sabe un montón, que es el disco que hizo con Bill Evans en el piano. Y esto quizás pensando en la Primavera de Praga, ¿no? Se llama Días de Vino y Rosas.
of wine and roses, laugh and run away like a child at play through the meadowland toward a closing door, a door marked nevermore that wasn't there before. The lonely night discloses just a passing breeze filled with memories of the golden smile that introduced me to the days of wine and roses and you. La identidad de un pueblo o de una civilización se refleja y se resume en el conjunto de creaciones espirituales que generalmente se llama cultura. Si esa identidad está mortalmente amenazada, la vida cultural se intensifica, se exacerba y la cultura se convierte en el valor vivo alrededor del cual se agrupa todo el pueblo. Por eso, en todas las revueltas centroeuropeas, la memoria cultural y la creación contemporánea han desempeñado un papel más amplio y más decisivo que ninguna otra revuelta popular europea. Algunos escritores agrupados en un círculo que llevaba el nombre del poeta romántico Petőfi provocaron en Hungría una gran reflexión crítica y prepararon así la explosión de 1956. Fueron el teatro, el cine, la literatura y la filosofía los que trabajaron durante años por la emancipación libertaria de la primavera de Praga. La prohibición de un espectáculo de Mickiewicz, el mayor poeta romántico polaco, fue lo que desencadenó la famosa revuelta de los estudiantes polacos de 1968. Ese infeliz matrimonio entre la cultura y la vida, entre la creación y el pueblo, marcó las revueltas centroeuropeas con una belleza inimitable, de la que nosotros que las vivimos nos quedamos prendados para siempre. Lo que yo encuentro bello en el sentido más profundo de esa palabra, un intelectual alemán o francés lo encuentra más bien sospechoso. Tiene la impresión de que esas revueltas no pueden ser auténticas ni realmente populares y sufren una influencia demasiado grande de la cultura. Es extraño, pero para algunos la cultura y el pueblo son dos nociones incompatibles. Para ellos la idea de cultura se confunde con la imagen de una élite de privilegiados, por eso cogieron el movimiento Solidaridad con mucha más simpatía de la que mostraron por las revueltas precedentes. Ahora bien, digan lo que digan, el movimiento Solidaridad no se distingue en su esencia de estas últimas, ya que no es más que su apogeo, la unión más perfecta, la más perfectamente organizada, entre el pueblo y la tradición cultural perseguida, despreciada o hostigada del país. Estamos leyendo Un Occidente secuestrado de Kundera. Y aquí, a propósito de lo que acabo de decir, está el asunto de que se me acaba de ir la idea, pero bueno. De los distintos tipos de cultura. Yo tenía también marcado eso porque la idea de una cultura popular, que es la que sostiene estas revueltas, son fundamentales y me llamó mucho la atención, ¿no? Decir que para nosotros es súper obvio, dice Kundera, que la cultura viene de las bases, la cultura está en el pueblo, está en todas partes. Y eso para los europeos, franceses o alemanes, que piensan la cultura más bien desde un lugar de élite, puede resultarles un poco sospechoso. Ahora me acordé. Bueno, resulta eso mismo y también que en Kundera dice en alguna parte que, por ejemplo, las revistas en estos países eran tan importantes que se publicaban, se sacaban decenas de miles de ejemplares en cada tirada, que la gente comentaba las cosas de las revistas culturales, que ese impacto de la cultura no tenía, cuando él salió hacia Francia, vio que no tenía esa realidad en el resto del mundo, en el resto de Europa, que por ejemplo los intelectuales conversaban en sus reuniones también de la televisión y no de las revistas, y entonces él se pregunta si no será que los europeos de Europa Central están desfasados porque la cultura ya pasó a ser el gran modelo, el gran paradigma, el sustrato de la identidad, y ahora pueden ser los medios de comunicación, puede ser la tecnología, como que
por eso puede ser que Europa Central sea una cosa en cierta forma anacrónica, ¿no? Y a mí me parece muy interesante eso, porque cada vez que uno habla de la cultura y de la decadencia, está pensando un poco en el libro de Alberto Mayol, pero aparte de eso está hablando de estas cosas un poco conservadoras, como el libro de Spengler sobre la decadencia de Occidente, o cosas así, como al final de la historia. Pero para Kundera no quiere decir no tiene el significado de que la cultura sea algo aristocrático y que el mundo democrático, popular, sea anticultura y sea vulgarización y sea decadencia, sino que más bien dice que lo popular y lo cultural estaban unidos. Y eso es muy interesante. Su obra lo refleja con mucha claridad. En general, las novelas, él recorre los distintos tipos de personajes, digamos. Los personajes que fueron más famosos en él normalmente son personajes más parecidos a la gente que lo lee. Porque normalmente, claro, suele suceder. Pero tiene muchos personajes populares en sus obras, con un buen conocimiento de esos territorios. Ahora, a mí lo que más me parece interesante del libro es lo siguiente, que me pasa que siento que los intelectuales actualmente están en una especie de, por decirlo así, en un camino más sartreano, ¿no? En el sentido de que Sartre era un militante, ¿no? Entonces Sartre finalmente, al final del día, luego de decir cosas interesantísimas, brillantísimas y escrituras espectaculares, igual tenía que decir lo que tenía que decir. Y yo creo que no hay nada más claro, prístino, no necesariamente es lo único que es honesto intelectualmente, pero como honestidad intelectual es evidente que ocurre la honestidad intelectual cuando alguien está dando un discurso que no le sirve con nadie. O sea, este discurso no le sirve con nadie, no le sirve ni con sus connacionales, ni con los países de esa Europa Central. Esa Europa Central, nadie se reconoce de esa Europa Central, porque todos se reconocen o en un lado o en el otro, ¿ya? No le sirve en Francia. Claro, el año 83. Claro. Cuando lo escribe. No le sirve en Francia. No le sirve en ninguna parte. Y tampoco se erige a sí mismo como la solución. No. Porque más bien es un ensayo lleno de preguntas. Claro, entonces esos son verdaderos ensayos. Sí. te viene a decir, mira, porque yo lo pienso, por ejemplo, que ha habido mucha crítica o mucho apoyo a la postura del presidente Boric en estos días respecto al tema de Brasil y la relación con la guerra de Ucrania. Entonces, yo digo, a ver, pero si los académicos, intelectuales, van a llegar a pronunciarse respecto a si está bien o está mal, ¿no? O sea, me parece que obviamente es parte del asunto, pero no es el único asunto. Lo importante es que aquí venga una reflexión importante respecto a qué hay en lo profundo de esta relación. ¿Cuál es la crítica? Porque naturalmente el presidente tiene que tomar decisiones de carácter político cuando habla, ¿no? Pero los intelectuales no, ¿no? Los intelectuales tienen el derecho, la posibilidad y además la obligación, ¿no?, de ir y plantear a la sociedad una reflexión sobre qué significa el presente y qué significa el futuro. Que no sea complaciente. Claro, o sea, tú dices, mira, a ver, ok, no sé, voy a decir un poco lo que decía en mi libro sobre Occidente. Decía, mira, a ver, ok, evidentemente esta Rusia no tiene nada que ver con Occidente, ¿ya?, con nuestra tradición occidental. Y es probablemente el momento, yo no sé qué diría Kundera respecto al presente en ese sentido, pero yo considero que es el momento menos occidental de la historia de 300, 400 años de Rusia. Uh-huh. Pero yo voy a mirar Estados Unidos y miro un país que incumple numerosos criterios occidentales, numerosos. Si pensamos Occidente como la Como Europa, una cultura, Europa grecolatina. Como una cultura grecolatina, como un conjunto de visiones respecto a los derechos. Uh-huh. ¿Ya? O sea, Cultura grecolatina pasada por la Revolución Francesa. pasaba por la Revolución Francesa y pasaba por la noción de derechos sociales que se impulsan con la teoría de los derechos humanos. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, cuando tú dices, bueno, es que en Estados Unidos no hay postnatal. No hay postnatal. Tienes 5 días de permiso. Tú puedes pedir un permiso sin goce de sueldo, ¿ya?
no hay vacaciones pagadas. O sea, no hay indemnización en el despido. ¿Ya? No hay sistema de salud público en la práctica, ¿no? Es una cosa que es un engendro. Entonces tú dices, a ver, ¿cómo estivo la carga cuando el líder de Occidente es ese aparato? Claro. ¿Ya? Y cuando tengo el país antioccidental, entonces cuando tú vas y dices, yo cumplo los formalismos para ser Occidente, ¿ya? Entonces la relación, como dice Kundera, espiritual, intelectual, ¿ya? La relación más profunda no la estás articulando. Yo creo que esa pregunta, ese requerimiento, esa urgencia en un momento como el 83, donde de verdad nadie se imaginaba que en cosa de un par de años la Unión Soviética caía. ¿Ya? Y donde era muy fácil en todo caso sumarse a la publicidad occidental para efectos de esto, y él quedó en una posición incómoda por todos los lados. Bueno, pero ahí también es a la consistencia Kundera de quien nunca se pensó militante. A él le molestaba mucho que le pusieran carteles de anticomunista o antisoviético o pro-europeo. Por un lado, porque era como lo que él dice en estos ensayos, como es obvio que soy europeo. O sea, es como, soy checo, obvio que soy europeo. Y claro, no es tan obvio, ¿no? Pero aquí queda muy claro desde dónde. Y por otro caso, yo pensaba también mientras leía el segundo ensayo, Un occidente secuestrado, sobre, claro, cómo se aplica eso hoy día, ¿no? Porque él está hablando de el destino de este grupo de países que están en la Europa Central y que quedan un poco durante el siglo XIX y el XX hechos sándwich. Literalmente, ¿no? Entre la OTAN y, bueno, en la Guerra Fría claramente entre la Unión Soviética, pero antes de eso también, muchas otras veces, son como ese pedazo de territorio en donde pasaban los imperios por un lado, pasaban los imperios para el otro, pasaban los imperios por un lado, pasaban los imperios para el otro, entonces como te salvaste de los nazis, después vinieron los soviéticos, ¿cierto? Y es bien espeluznante, y la pregunta que le hace es como, ¿cómo resistimos como nación, no desde el separatismo, sino desde la identidad? Y yo me preguntaba eso respecto, porque obviamente Kundera no está pensando en la globalización, pero es una pregunta para hacerse, ¿no? Es como que yo creo que uno desde el rincón tan inhóspito y tan raro que es Chile, en donde estamos tan protegidos de la pérdida identitaria, pero que al mismo tiempo estamos protegidos de la pérdida identitaria porque estamos solos, digo, entre una cordillera y un océano, ¿no? Entonces es difícil que alguien nos arrase de un lado o de otro, pero tampoco nos hacemos muchas preguntas y más bien desde la dictadura en adelante nos entregamos al sistema estadounidense. En términos de colonialismo cultural y también de modelo económico. Entonces ahí aparecen preguntas que tienen que ver con qué es lo que somos, qué es lo que está tratando de responder Kundera, y que a mí me parece que siguen siendo preguntas súper contingentes, especialmente cuando se está escribiendo una nueva constitución. Claro. Exacto. Bueno, Exactamente. Justamente, por ejemplo, yo pensaba en este dilema de las naciones que deciden tener una identidad o no. Pensaba en el pueblo mapuche, pensaba en los pueblos indígenas, este esfuerzo, o se van a unir a la nación chilena o van a tener una identidad haciendo todo el esfuerzo y haciendo el recorrido tremendo que es desarrollarse culturalmente con cierta independencia. Por otra parte, esto que tú dices de la globalización, yo siempre me acuerdo de una parte de La insoportable levedad del ser, donde un personaje, Sabina, está en un restaurante y de repente empieza a escuchar la música, empieza a ver el decorado y empieza a quejarse. Y el que le invitó a comer, que está con ella en la mesa, no entiende qué es lo que le pasa y dice, pero mira, toda la invasión de lo feo, lo kitsch, lo feo está tomando el mundo se está volviendo antiestético, toda la cultura está desapareciendo cada minuto, ¿no? Entonces Sabina habla de esa globalización que va arrasando con todo y va sustituyendo la cultura por, qué sé yo, qué sería lo kitsch, qué sería lo feo, bueno, el mal gusto. Y la estandarización. Claro, la estandarización. Entonces, estos son problemas que a él le preocupan y que aparecen en su literatura. Y luego está eso de los cambios de fronteras. Polonia con Rusia, mucho antes, 200, 300 años, todo el tiempo cambiando sus fronteras, todo el tiempo luchando para sobrevivir. Y hay una parte donde dice que alguien comentaba que Rusia se dice eslava,
para luego llamar a todo lo eslavo ruso, ¿no? Entonces siempre está ese peligro de que Rusia, con todo lo gigantesca que es, se trague todo. Y por último dice, Rusia es la mayor uniformidad, la menor diversidad en el mayor espacio, y Europa Central es la mayor diversidad en el más pequeño espacio, ¿no? Ponía eso, como el vacío de Rusia gigantesco y lo apretado, lo abigarrado de la cultura y las diferencias de cada pueblo que están en Europa Central, polacos, húngaros, checos. Ahora, a mí me da la impresión de que también esa estandarización rusa es un discurso, porque luego yo no estaba allá, pero me imagino que en un espacio geográfico tan súper vasto hay identidades propias, hay maneras propias, hay naciones, digo, lógicas que pueden ser muy diversas y que para nosotros son desconocidas, ¿no? A mí me sorprendió mucho, yo no había estado en ese lado, hace poquito estuve en Alemania y estuve en un congreso en Weimar con gente de distintos lugares y la gente con la que hice más onda fue con una polaca y un eslavo. Y yo los escuchaba, esto fue ahora, hace un par de meses, yo los escuchaba sobre conversar en inglés, todos hablamos en inglés, ¿cierto? Además, gran dato de estandarización, ¿no? Y yo los escuchaba conversar sobre política regional y era como, qué impresionante lo poco que uno sabe, ¿no? Claro. De eso y como, claro, ella me decía, por ejemplo, que la división de Checoslovaquia había sido súper dura para los eslavos porque casi todos los grandes artistas y los grandes nombres eran checos. Entonces, en términos, estábamos en un congreso de cultura, entonces era muy difícil situarse, me acordaba ahora leyendo a Kundera, desde ese lugar. Y yo pensaba, es tan difícil que en Latinoamérica nos pase algo como eso. Ahora le empezaba a tener los nombres de las calles de los escritores de tu país vecino. Claro, tal cual, tal cual. Sí. Tal cual. Y yo pensaba, claro, quizás para mis amigos, que de hecho gente súper culta, ¿cierto? Periodistas, investigadores, etcétera, pero también me pasó con un tipo cultísimo, que me estuve conversando en un almuerzo que era así como cabeza de tecnología, inteligencia artificial y no sé qué, y él no sabía dónde estaba Chile. Un tipo cultísimo, ¿no? Y me pedía disculpas y yo como que le hacía el mapa, ¿no? Así como México y yo como, no, más abajo. Y claro, pensaba que también tiene que ver también con las miradas que se hacen desde afuera y cuáles son los discursos. Esto a propósito de la homogenización rusa, ¿no? Claro. Porque para un europeo del este, ¿cuál es la diferencia entre Uruguay y Bolivia? Para nosotros son súper evidentes, ¿no? Sí, claro. Pero claro, cuando pensamos en, como él habla de pequeñas naciones, nosotros también somos una pequeña nación. Claro, es lo mismo. O sea, nosotros podríamos... Él habla de 3 países. Y nosotros normalmente en cualquier texto académico ustedes van a revisar que se pone a Chile, Argentina, Uruguay Sí, como Cono Sur. Cono Sur. Cono Está. Sur, claro. Y son los 3 países. Y Nosotros entonces- decimos, pero si no tenemos nada que ver con los argentinos. Claro. Los argentinos lo dicen más fuerte que Lo dice, nosotros. claro. pero efectivamente, entonces, esa construcción, pero mira los destinos, o sea, O sea, no estaría mala. hoy día lo que es Artista Hungría, maravilloso. lo que es Hungría no tiene nada que ver, por ejemplo, políticamente con lo que es República Checa hoy día, ¿ya? Y con lo que pasa con Polonia. Entonces tú tienes una dinámica que, o sea, pero además República Checa o sea, estamos hablando de una zona pequeñísima, Claro. donde efectivamente Bohemia. hoy día hay un nivel de conflictividad muy grande asociado al caso ucraniano, evidentemente, donde Polonia tiene un rol súper importante que cumplir geopolíticamente, Sí. estratégicamente. Sí, les ha tocado súper duro. O sea, en cualquier momento le puede tocar que esto se extiende Claro. a ver, Polonia ha pasado en los últimos 100 años. Yo conocí gente que me decía, no, yo tuve en el colegio en Polonia, qué sé yo, 3, 4 idiomas oficiales. Claro. O sea, llegaba un día y había otro idioma oficial. Sí. Sí, pues Tenía que pasabas aprender- de un país a otro, tenía que las aprender- fronteras Claro. se Y movían. quizás ahí la pregunta que se hace secundaria, por eso resulta ahí tan urgente, ¿no? Entonces, como, ¿quiénes somos? Si constantemente nos están diciendo que somos otra cosa. Claro, yo creo que ahí está la solución siciliana, que es lo que le pasaba a Sicilia permanentemente, justamente que llegaban distintos a administrarlo. La solución siciliana fue la mafia. La solución siciliana nace por eso, porque tú dices, no puedo confiar en el policía porque el policía siempre es otro. ¿Ya? Entonces yo tengo que refugiarme y eso te da una capacidad de acción ilimitada cuando logras armar tu sistema interno. Y reconocida socialmente. Claro, dentro de tu reconocido social, comunidad. y además con Ahora, legitimidad social. Y además de eso, bueno, hay que ver que todas estas cosas que se imponen de afuera muchas veces no tienen nada que ver con las necesidades de los propios los pueblos. Yo me acuerdo que en los años 80 leí un ensayo de un checo que salió de la República Checa que escribía contra
los soviéticos, porque decía que la República Checa era más industrializada que todos los países de Europa Oriental, que tenían una industria pesada muy desarrollada, y que el socialismo lo que sirvió fue para industrializar países campesinos, y que la República Checa estaba fuera de eso y no sabía qué hacer, porque ya estaba con todo lo que el socialismo quería hacer, ya lo tenían hecho, ¿no? Entonces, estas imposiciones que vienen por la geopolítica y que no tienen que ver con la historia de cada pueblo, todos esos dramas. Bueno, Oye, vamos al siguiente tema. vamos al siguiente tema. Omar, Alberto ¿quieres ir Mayor. tú o voy yo? Vaya usted, por Voy yo. favor. Ya. Bueno, como la descripción de Milan Kundera me parece que hace mérito a una frase genial de los prisioneros para referir a Chile, de que somos occidentales de segunda mano. ¿Ya? La verdad es que creo que vale la pena entonces convocar ese tema, aunque ese tema tiene una alocución inicial un poco altisonante, destemplada, ¿ya? ¿Por qué no se van del país? Ahora debo decir que hay una mejor versión para efectos prácticos, entendiendo la historia de las personas, la historia de los mismos prisioneros, que la versión que hizo después Florcita Motúa, que decía, ¿por qué no me voy del país? Pero vamos a ir con lo original, que es de Jorge González y los Muy prisioneros. bien. Si sueñas con Nueva York y con Europa, te quejas de nuestra gente y de su ropa. Vives amando el cine, arte del Normandí. Si eres artista y los indios no te entienden, si tu vanguardia aquí no se vende, si quieres ser occidental de segunda mano, ¿por qué no te vas? ¿Por qué no se van? No se van del país. ¿Por qué no se van? No se van del país. Si viajas todos los años a Italia, si la cultura es tan rica en Alemania, ¿por qué el próximo año no te quedas allá? Si aquí no tienen los medios que reclamas, si aquí tu genio y talento no da fama, si tu apellido no es González ni Tapia, ¿por qué no te vas? ¿Por qué no se van? No se van del país. ¿Por qué no se van? No se van del país. ¿Por qué no se van? No se van del país. ¿Por qué no se van? No se van del país. Oh, 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 oh. ¿Por qué no se van? No se van del país. ¿Por qué no se van? No se van del país. ¿Por qué no se van? No se van del país. ¿Por qué no se van? No se van del país. Oh, 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 oh. Los padres de Sigmund Freud procedían de Polonia, pero fue en Moravia, mi tierra natal, donde el pequeño Sigmund pasó su infancia, al igual que Edmund Husserl y Gustav Mahler. El novelista vienés Joseph Roth también tenía sus raíces en Polonia. El gran poeta checo Julius Ceyer nació en Praga, en el seno de una familia de habla alemana, y la lengua de su elección fue el checo. En cambio, la lengua materna de Hermann Kafka fue el checo, mientras que su hijo Franz adoptó enteramente la lengua alemana. El escritor Tibor Deri, personalidad clave de la revuelta húngara de 1956, era de familia germano-húngara. Y mi querido Danilo Kiss, excelente novelista, es húngaro-yugoslavo.
Qué maraña de destinos nacionales entre las personalidades más representativas. Y todos los que acabo de nombrar son judíos. En efecto, ninguna parte del mundo ha estado tan profundamente marcada por el genio judío. Extranjeros en todas partes y también en sus propios países, educados por encima de las luchas nacionales, los judíos han sido en el siglo XX el principal elemento cosmopolita e integrador de Europa Central. Su argamasa intelectual, condensación de su espíritu, creador de su unidad espiritual. Por eso los amo y me aferro a su legado con pasión y nostalgia, como si fuera mi propio legado personal. Hay otra cosa que hace la nación judía que me resulte tan querida. Es en su sino donde me parece que el destino centroeuropeo se concentra, se refleja, encuentra su imagen simbólica. ¿Qué es Europa Central? Es esa incierta zona de pequeñas naciones entre Rusia y Alemania. Recalco las palabras, pequeña nación. Efectivamente, ¿qué son los judíos sino una pequeña nación? La pequeña nación por excelencia. La única de todas las pequeñas naciones de todos los tiempos que han sobrevivido a los imperios y a la devastadora marcha de la historia. ¿Por qué es una pequeña nación? Les ofrezco mi definición. Una pequeña nación es aquella cuya existencia puede ser cuestionada en cualquier momento, aquella que puede desaparecer y lo sabe. Un francés, un ruso o un inglés no suelen hacerse preguntas sobre la supervivencia de su nación. Sus himnos no hablan más que de grandeza y de eternidad. Ahora bien, el himno polaco empieza con este verso: Polonia aún no ha perecido. Ahí tení. Ahí tenía. Milán Kundera, esto es parte del ensayo Un Occidente Secuestrado, que está en este librito que sacó recientemente Tusquet, Planeta, donde viene además con el otro ensayo, La tragedia de Europa Central, este último del 67, el primero del 83, los dije al revés cronológicamente, pero como los nombré. Un excelente ensayo que además nos permite, bueno, honrar, por supuesto, a Milán Kundera, que falleció hace poquito, y también... Sí, lean a Kundera. Lean a Kundera. Sí. Bueno, nosotros lo hemos hecho 2 veces. La República de las Letras. Yo una vez, porque cuando hicimos nosotros La Insoportable de Hicimos Darcel, La Insoportable. ¿Hicimos la broma o hicimos el...? No. ustedes hicieron uno con Carlos Azócar. La fiesta de la insignificancia. No hemos hecho la broma, yo quería que hiciéramos la broma, pero La no broma teníamos, de no Marcelo teníamos Rossi. suficientes copias. Sí. Claro. Pero Pero más adelante. Pero más adelante, no, Kundera hay que leerlo y releerlo. Además que cuando murió Kundera a mí me preguntaron de un medio amigo sobre Kundera, y a mí me llamó mucho la atención esta cosa, porque claro, yo en mis 20s leí mucho Kundera. O sea, como yo creo que me tengo que haber leído, no sé, Sí. 5 o 6 libros entre años. Así En los como años que 80 era el escritor más leído, tal vez. pero, De los más leídos. 90 eran mis 20s. Y la boquita te queda dormida. Disculpa, pero perdóname. Estoy hablando de los míos. Estoy hablando de los míos, perdón. Y nada, lo mismo a esta altura. No. Y claro, uno ahí como, no es casual, ¿cierto? Que uno se acerque a Kundera en ese tiempo, pero una de las cosas lindas que pasan y que a nosotros nos ha pasado mucho, yo cuando releemos algún autor, o yo tengo que hacer alguna clase que refiera a algo, alguna actividad, por ejemplo, ahora mismo estoy aquí y estoy en el Teatro Nescafé de las Artes. Porque está ahora mismo, a esta hora, el conversatorio de Teoría King Kong, y yo escuché el programa que hicimos de Teoría King Kong para preparar ese conversatorio. Estoy ahora mismo en ese conversatorio con Patricia Rivadeneira, que interpreta el monólogo. Son 4 monólogos, 3 de actrices argentinas y directoras argentinas, y uno de actriz chilena con directora chilena, Soledad Gaspar, dirige. Y después hay un conversatorio que está haciendo ahora mismo, a esta hora, junto a las tesis. Así que estoy allá y estoy acá. Así soy, mágica. Ya. Entonces, bueno, eso para decir que claro, que a uno le pasa que cuando lee los libros a cierta edad le pasan ciertas cosas. Sí. Y luego los revisita, y a mí me pasa que a veces reescucho las Repúblicas de las Letras que hemos hecho hace 10 años, hace 13, 14, Sí. y uno dice, wow, ¿quiénes éramos, Alberto Mayol? Tú todavía no eras padre, ha cambiado No, todo. no Tenemos tenía. que hacer literatura infantil de samba, Ah, te sí. va a encantar. Sí. Hablé con él ayer y de verdad es... Sí, hay que hacerla. Yo he leído un par de páginas así en las librerías y... No, sí, es una belleza. espectacular. Les va a gustar mucho. Ustedes 3 además que son padres, yo aquí como voy a sapear. Oye, hablando de libros que nos llevan a Mucha. distintos lugares, Ya. tenemos un anuncio muy especial a Oh, propósito de eso. cierto. Un libro que ya hicimos, pero que vamos a volver a hacer en un formato muy, muy especial.
A partir de agosto, la República de las Letras va a ir con un especial, un ciclo, como hicimos con literatura antifascista. Sí. Ahora vamos a hacer con un ciclo de literatura de memoria, literatura vinculada con la dictadura. La historia dice que nos va a ir igual de mal que la vez pasada. Sí, sí. Es posible, pero nosotros cumplimos con nuestra obligación. con nuestra obligación, que es hacer memoria. Y vamos a partir esto va a salir el sábado, creo que el 5 de agosto. Sí. 5 de agosto, es sábado. Pero vamos a grabarlo en Sala Máster el lunes 31 de julio. Presencial, a las 7 de la tarde. En Sala Máster les estamos diciendo con mucho tiempo para que se organicen y vengan a Miguel Claro 509, porque estamos preparando una edición especial de la República de las Letras para abrir este ciclo de memoria. ¿En dónde vamos a leer? Vamos a leer Primavera con una esquina rota, Exacto. que ya la leímos. Que la Por leímos. primera vez que hacemos deliberadamente. no porque se nos olvidó. Primera vez que hacemos deliberadamente el mismo libro. ¿Ya? La vamos a hacer de nuevo, con una relectura desde el presente también, que siempre es así, pero por eso vale la pena reiterar. Y vamos a hacerla también en la lógica de lo que significó la puesta en escena de la obra de teatro de Primavera con una esquina rota. Pero cuando reempezó la República, repetimos El extranjero también. Pero, Sí. ¿Pero fue deliberado? No me acuerdo. Creo que sí. Capaz que sí, no me acuerdo. Pero bueno, lo que va a pasar el 31 de julio es muy especial por todas estas razones. Uno, porque es la segunda vez en la historia de la República de las Letras que vamos a hacer un programa con público. Sí. Cierto. Cosa que a mí me incomoda profundamente, pero Y porque Benedetti fue nuestro autor. Y porque Benedetti fue Ah, nuestro el autor, primero. fue el primero que leímos. Fue La Tregua. Fue La Tregua, lo pueden escuchar ahí. Y además vamos a tener invitados especiales. Como nombraba Alberto, el Teatro Ictus hizo un montaje de Primavera con esquina rota que fue muy particular, porque mientras estaban en funciones de ese montaje de Primavera con una esquina rota, sucedió el caso de Gollados, y no olvidemos que uno de los actores de esta obra es padre de Roberto Parada. Entonces, la obra fue retomada por Ictus, Sí. ahora, y está Una en cartelera reversión. ahora, dirigida por Jesús Orqueta ahora, y es la misma obra, pero le hicieron ahí un quiebre Sí. para recordar y homenajear ese momento. Y un actor que estuvo en esa época del 85 y que está ahora y que además es auditor de la República de las Letras, el señor Roberto Poblete, nos va a acompañar el 31 de julio leyendo parte de los textos. Qué Así maravilla. que, y además va a venir el maestro Romilio Orellana. Así que cuando presentemos música, va a estar ni más ni menos que el maestro Romilio Orellana interpretando música en vivo en ese 31 de julio. Imagínense Muy qué programa bonito. más bonito. Muy No, bonito, lo muy máximo. bonito. Romilio Orellana también escucha la República de las Sí, Letras. yo sé. Muy Le bonito. mandamos un abrazo. Claro. A mí me da mucho pudor cuando gente Sí. como él No, nos dice que claro. escucha la República de las Eso es Letras. abrumador, sí. Sí, Cuando así está que en Machu agéndense. Picchu y te dice lo mismo. Sí, le pasó a nuestro querido Patricio. Saludos a Angélica. Angélica, sí, es cierto. Oye, cierto. entonces Muy agéndense, esto Sí. va a pasar el 31 de julio a las 7 de la tarde en Sala Máster, Miguel Claro 509 Providencia. Les vamos a estar esperando acá. Ojalá vengan con la Primavera con una esquina rota leída. Claro. Vamos a hacer ese programa especial. Sí. Sí. No, y yo quería decir solo las últimas cosas sobre un occidente secuestrado. Es un ensayo muy corto, pero de una gran densidad. Se nota que son los temas que ha estado toda su vida pensando el autor. No es una cosa improvisada a la rápida para que se publique en alguna revista. En su momento provocó un gran debate en Europa, y cada párrafo es denso y hace pensar, y es muy interesante. Así que yo les recomiendo Un occidente secuestrado. Sí, yo quiero... A mí me parece que el debate que él plantea en América Latina hoy día, bueno, en el mundo, pero en América Latina pensemos, es súper pertinente. O sea, súper pertinente. Nosotros, fíjate que los países están tomando decisiones estructurales para muchos años para adelante. O sea, los países que se van con China, los que se van con Estados Unidos, los países que... Son decisiones súper importantes. Esos países, la mayor parte de los países están tomando esas decisiones mirando las exportaciones e importaciones, la balanza de pago. Sí. ¿Ya? Y naturalmente las sociedades no son eso. O sea, obviamente uno tiene que salvaguardar la balanza de pago, obviamente. Sí. ¿Ya?
pero yo no me levanto en la mañana, no digo que sea equivalente, pero yo no me levanto en la mañana diciéndole a mi hijo, mira, estamos con problema de plata, así que voy a salir a robar. ¿Ya? Y entonces, pero no eres profesor universitario. Sí, pero bueno, las cosas son como son. ¿Ya? Entonces, no, hay una discusión previa que tiene que ver con compartimos valores, ¿tiene algún sentido esto y lo otro? ¿Con quién me voy a aliar y en qué condiciones? Ahora, eso es súper importante entender que la historia ha entendido la cultura como el lugar para hacer esos acuerdos, ¿no? Sí. O sea, Hollywood es eso. Sí, pues. Y el Estado estadounidense invirtió mucha plata, a partir especialmente de la Segunda Guerra Mundial, en instalar el American Way of Life a través de sus productos culturales. Exacto. Primero el cine, ¿cierto? Bueno, primero la radio, luego el cine, luego la televisión y, bueno, ahora las series, qué decir, ¿no? Esta idea de como de series que están hechas en ninguna parte para todas partes. Y las agencias de noticias. Bueno, y veamos qué está haciendo Corea ahora. También. supuesto. O sea, yo de verdad sospecho del boom del K-pop. Del cine menos porque lo encuentro tan bueno. Yo creo que Corea del Sur, que ha sido occidentalista mucho tiempo, en el último tiempo ha dado unas señales raras. Entonces es interesante, efectivamente. Es interesante porque además es como ocupo tus herramientas, no las mías. O sea, tú me Claro. enseñaste que el capitalismo funciona a Tú me través has del enseñado, consumo sí. y que por lo tanto necesito yo entrar en el consumo cultural y qué mejor manera de hacerlo a través de estos chicos y estas chicas Bueno, que parecen muñequitas. Y también hay que remarcar que Alberto estuvo pensando estos temas en su libro, lo que me parece muy interesante. Hubiera sido bueno si tuviéramos 2 programas al hilo como para seguir comentando con Alberto. Y la otra cosa es que me pareció interesante esto de que se piense Occidente casi como un destino intra y suprahistórico, casi como una cosa, casi como la idea platónica, como que fuera una cosa metafísica, algo a realizar en este mundo, pero que ya existiera. Europa como un proyecto que ya existe y que estas naciones hacen real. Yo no sé si sea así, es un poco así, pero se habla de Europa como lo más real y lo más Material de material esa- que, claro, entonces es Oye, interesante. este libro, Un Occidente Secuestrado, otros libros de Milán Kundera y los libros de Alberto Mayol se pueden encontrar ¿dónde? En librería Clepsidra, José Pedro Alessandri 94, en la salida de Metro Chile España, Macul con Irarrázaval, ya esa esquina no está rota, ¿ya? Estuvo rota mucho estuvo tiempo. rota mucho tiempo. Hasta hacían el metro. Sí, sí. Pero ya se mejoró la esquina. La hemos Sí, recuperado. eso era. Y en Librería Clepsidra, también por internet, usted puede entrar a libreriaclepsidra.cl, puede allí buscar su libro, comprarlo, se le llega a su casa, puede verlo a través de las redes sociales, muy activo en las redes sociales Librería Clepsidra, así que tiene un diversas oportunidades para poder encontrar los libros que usted necesita. Será un gusto poder atenderlos. Dicho todo eso, Atenderlas. tenemos que despedirnos. Agéndense para el 31 de julio a las 7 de la Falta un tarde. tema, ¿no? ¿Con qué tema vamos? No sé, pues dime tú, si te No, toca a ti. tú dime. Borjak, Porque eso pongamos es- Borjak. Yo iba a poner list, pero pongamos Borjak. Borjak, Ya, Borjak, pues. que es checo. Pongamos Borjak, el trío de cuerdas. Bueno, Cuarteto de cuerdas, cuarteto de cuerdas. con sí. eso nos vamos. Con eso. Muchas gracias, Cami, muchas gracias, Manuel, y gracias Un a todos y abrazo, todas. Que estén muy bien. Chau. Chao.
Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos. Librería Clepsidra. En Ñuñoa, en Macul con Irarrázaval, está la librería Clepsidra. Libros de ciencias sociales, literatura, filosofía, poesía, lecturas escolares de arte y teatro. Avenida José Pedro Alessandri 94, teléfono 225-5706. Consulte nuestros títulos y autores en www.clepsidra.cl.